farmacología. Sí, sobreviviendo. Dieta. Como muerte. ¿Ya pasaron antibióticos o no? No. ¿Saben antibióticos? Sí. Más o menos. Define a saber. Vamos a pasar algo. Este es un tema que hacemos en posgrado, pero sí es algo que todo estudiante interno debería saber un poco sobre la noción más básica de farmacología en la antibiótico-terapia. Principalmente mecanismos de acción, donde actúa el antibiótico, porque deberíamos dentro de nuestro conocimiento tener la noción del tipo de mecanismo de acción que ejerce estos antimicrobianos contra el germen, ¿no? Así, hablando de antibióticos contra la bacteria, el tipo de mecanismo que va a destruir a esa bacteria, pero también tenemos que saber otras cosas como ser la posología, ver las reacciones adversas, porque los antibióticos, a pesar de que lo vamos a prescribir con la noción, ya no se puede grabar la voz. Ya está grabando. Entonces, la noción de que también los antibióticos pueden tener efectos adversos hacia nuestro cuidado. Entonces, todos los antibióticos, por alguna razón, pueden causar un tipo de efectos adversos, de la forma más leve a forma grave. Siguiendo, por favor. Entonces, cuando hablamos de la prescripción de antibióticos, esto no debe ser nunca un acto rutinario, sino que debe estar precedida en todos los casos de un acto de reflexión antes, durante y después de su administración. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una receta de cocina. Algo que se va a ver, y usted lo va a ver muy frecuente en el internado, es que es copiar, digamos, un ejemplo, viene una neumonía y todo le colocan ceftriaxona más claritromicina. Entonces tienen la noción, no, en todas las neumonías se debe colocar ceftriaxona más claritromicina. Entonces, todos los pacientes que le llegan una neumonía le van a colocar ceftriaxona más claritromicina. Pero eso está mal, porque no es un acto mecánico. Usted tiene que reflexionar qué tipo de neumonía es. Si es bacteriana, fúngica, si es viral, si es de la comunidad, si es intrahospitalaria, si es una neumonía típica o atípica. Y de acuerdo a esa característica que lo van a encontrar dentro de la anamnesis y exámenes complementarios, ustedes van a dejar un antibiótico para la mejora del paciente. Pero desde el inicio y durante, ustedes van a estar en constante reflexión. ¿Será que le estoy dando la dosis correcta? La administración es correcta, vía oral, vía endovenosa. ¿Será que no le causa una interacción con algún medicamento? Y luego, ¿no? después de administrar, si no va a producir algún tipo de alteración a largo plazo, destrucción de la microbiota, le va a causar un futuro una infección por clostridios difíciles. Entonces, siempre uno está pensando en antibióticos, sobre su efecto antes, durante y después. Ya. Siguiente. Dentro del temario vamos a hablar sobre la farmacología de los antibióticos, la historia de los antibióticos, clasificación de los antibióticos, los mecanismos de los antibióticos, los mecanismos de resistencia de las bacterias a los antibióticos, la farmacodinámica, la farmacocinética, los efectos adversos, la interacción medicamentosa, el escalamiento de antibióticos, los tiempos de antibióticos y tratamiento de gérmenes multiresistentes. Siguiente. Vean que hay un sinnúmero de grupos de antibióticos, estos divididos por familia. El más importante es beta-lactano, una familia grande. Como un ejemplo de beta-lactano. Así la era de los antibióticos nació de la penicilina. El principal antibiótico, desde ahí salió los otros tipos de beta-lactámicos, ¿no? Pero la penicilina es el primer antibiótico sintetizado en la que cambió todo, ¿ya? Más adelante vamos a ver por qué cambió la era de los antibióticos, todo disminuyó la letalidad, mortalidad
5 infecciones que causaban hasta 5% de mortalidad. Dentro de los betalactámicos es una de las principales familias porque yo no conozco en la gran mayoría de los esquemas de tratamiento para bacterias que no tengan un betalactámico. ¿Ya? La mayoría lo tiene. Tiene una acción bactericida, actúa sobre la pared celular. Entonces, es uno de los principales grupos. Pero hay otros antibióticos, los glucopéptidos. Un ejemplo de glucopéptido. Bien, la vancomicina, uno de los principales glucopéptidos. Yo todos los días veo vancomicina. Lo prescriben acá, allá, principalmente terapia intensiva, pero también fuera de ello, puede que el paciente reciba vancomicina. ¿Qué otro tipo de glucopéptido? Bien, la tricoplanina. La tricoplanina es del mismo grupo de la vancomicina, tiene un perfil de toxicidad menor, no hay en Bolivia. Sí se administra porque tiene un perfil de seguridad mejor que la vancomicina, donde ayuda mucho para infecciones, para deshospitalizar pacientes, porque se da una vez al día, tiene mucho efecto benéfico. No tenemos en Bolivia, pero sí. Hay otro grupo como la vancomicina, la polinincina, la sucronamida, intrometropina, la quinolona, la rifamicina, nitroimidazole, la tetraciclina, aminoglucósido, macrolio, tindamicina, oxazolidinona, apenicol. Entonces, vean un sinnúmero de antibióticos que se lo tienen que saber, ¿no? Tienen que saber el nombre, la clasificación, los nombres comerciales, la posología, la interacción y efectos adversos, ¿no? Ya dio miedo estudiar, ¿no? ¿Sí? Pero lo tienen que saber porque ustedes lo van a usar, en la gran mayoría. Sea la especialidad que hagan, van a prescribir antibióticos. Cirugía plástica. Alguien opera, hace una dermolipo, ¿qué sería? Una lipotransferencia. Entonces necesitamos entrar con antibióticos profilácticos, ¿no? Para evitar que se infecte esa herida por el procedimiento quirúrgico. ¿Qué van a usar? Un betalactámico, una cefalosporina de primera generación, ¿cuántos gramos cada 8 horas? No es fácil, ¿verdad? Oftalmología. ¿Quién quiere hacer oftalmo acá? ¿Nadie quiere hacer oftalmo? Primero hay que salir de acá. ¿Ah? Primero hay que salir de acá. No es salir, es vencer. Oftalmología, hay infección intraocular, entonces se produce una infección intraocular, necesitan dar a administrar antibióticos de forma oftálmica, deben saber cuáles son los mejores antibióticos y cuál tiene la mejor concentración de antibióticos oftálmicos. Otro, ginecología, infecciones vaginitis bacteriana, enfermedad pélvica inflamatoria, pediatría, pero pediatría es igual que medicina interna de niños, pero un sinnúmero de enfermedades infecciosas. ¿Qué otras especialidades? ¿Y esa niña de aquí? ¿Ah? ¿Yo? Y apunto para que le compre la niña. Ya, ¿qué hablando de especialidad? Nefrología. Nosotros debemos dosar los antibióticos según el clearance renal. Hay antibióticos que pasa eso, o sea, tranquilamente le da dosis doble porque no pasa por el riñón, pasa por el hígado, entonces tenés que saber eso. El nefrólogo lo sabe ya. Hay medicamentos que son altamente tóxicos a nivel renal, polimicina, glucopéptidos, entonces tenemos que saberlo. Los nefrólogos lo manejan, saben cuando dan en una infección urinaria, saben qué dosis profiláctica se da en pacientes que hemodializan y están con una infección de catéter de hemodiálisis. Entonces, vean que en toda la especialidad debemos saber antibióticos. O sea, ustedes no se van a librar de esto, tienen que saber. Tienen que saber la noción. ¿Cómo? Ellos administran la profilaxis prequirúrgica, lo tienen que saber. Cuando un alérgico a betalactámico, el anestesiólogo sabe que tiene que evitar todos los derivados de betalactámico. Y si no sabe que es una cefalosporina de primera generación, probablemente le va a causar daño al paciente. Entonces, en todas las especialidades ustedes tienen que saber una noción básica de la clasificación de los antibióticos, de cómo actúan, cuáles son los efectos adversos más comunes. Siguiente.
Entonces, el desarrollo de los antibióticos marcó un hito en la medicina, fue un cambio rotundo, ¿no? Permitió controlar infecciones que causaban alta mortalidad a disminuirlo efectivamente. ¿Sí? Entonces, el concepto de antibiótico nace a partir de Selma Wassman en el año 1941 y él habla que el concepto es toda sustancia que tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de la bacteria e incluso causar su destrucción. Siguiente. Entonces, vean, dentro del primer descubrimiento de los primeros antimicrobianos, como es la sulfonamida, luego la penicilina, vino una revolución en donde se encontraron o se descubrieron o se sintetizaron nuevos antibióticos hasta las épocas actuales. Siguiente. Entonces, dentro de la cronología de los antibióticos vamos a hablar cuándo fue descubierto. Esta pregunta es: ¿quién descubrió la penicilina? Sí, Alexander, para usted. Sí, Alexander Fleming, ¿no? Fue descubierto en 1928, en el 38 se descubrieron la sulfonamida, pero esto no se olviden, ya a veces uno se olvida, uno es así. El hombre más importante es que lo descubre, ¿no? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, pero con Cristóbal Colón vinieron otros españoles, pero nadie se acuerda de ellos, pero sí se acuerdan de que lo descubrió. Entonces todos nos acordamos de que la penicilina lo descubrió Alexander Fleming, ¿ya? Médico escocés, estudiaba en Oxford, entonces él descubrió la penicilina, pero los que descubrieron la sustancia, aislaron la penicilina, fueron otros dos científicos, que es Howard Florey y Ernest Boyle, ¿ya? Estos son los que descubrieron el anillo beta-lactámico, sintetizaron la penicilina. En 1943 descubrieron la streptomicina, en el 43 la vancomicina. Siguiente. Entonces, dentro de esto, el principal hito es el descubrimiento de la penicilina. Alexander Fleming es un científico escocés, médico escocés, demostró accidentalmente un efecto bactericida de un hongo, que es el penicillium notatum, en una placa de cultivo. Siguiente. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hablan, hay diferentes tipos de historias que hablan de cómo se descubrió la penicilina, ¿ya? Entonces, Alexander Fleming participó en la Primera Guerra Mundial y él quedó muy conmocionado porque mucha gente, luego de las batallas que sufrían, de las guerras, de las confrontaciones y lesiones, la mayoría que sufrían algún tipo de lesiones se morían de infecciones. Entonces él quedó en la mente de cómo ayudar a esas personas que mueren de esas infecciones. Y la mayoría de las infecciones eran por estafilococo aureus. ¿Qué hizo él cuando regresó después de la Primera Guerra Mundial en la Universidad de Oxford? Él comenzó a investigar algún tipo de sustancias que mate a esa bacteria del estafilococo aureus. Entonces, se dice en la leyenda urbana, ¿no?, de que él deja las placas Petri con desarrollo del estafilococo aureus y se va de vacaciones. Es lo que hablan, ¿no? En algunos libros lo aseveran, en TikTok lo pueden ver. Y habla que luego de sus vacaciones descubren que esa placa Petri que tenía se olvidó alguna fuera de ellos. Notó que creció un hongo, ¿ya? Y dentro del hongo vio que había un halo en el que la bacteria, que estafilococo aureus, no crecía. Entonces él comenzó a generar una hipótesis. Entonces ese hongo debe sintetizar una sustancia que inhibe el crecimiento de esa bacteria o lo destruye. Y ahí lanza su hipótesis en el British Journal sobre el efecto antibacteriano de este tipo de sustancia. Entonces tiene una noción, y él lo llama por penicillium notatum la penicilina. Siguiente. La sulfonamida fue descubierta por Gerald Lomax. Siguiente. En 1941 viene la producción de la penicilina. Siguiente, por favor. Entonces, hay dos científicos, y eso no hay que olvidarnos, de Ernest Boris Chang y Howard Walter Florey. Howard Florey es un farmacólogo australiano, Chang es un bioquímico alemán, ellos dos estudiaban en Oxford. Comenzaron a interesarse por el estudio que realizó Fleming y comenzaron a purificar y a producir lo que es la sustancia
que es la penicilina, ¿ya? Ellos son los que aíslan el agente antibiótico, ¿ya? Y ellos son los que aíslan la penicilina. Fleming tenía la hipótesis y estos dos científicos descubrieron que verdaderamente su hipótesis era cierta, que había un anillo de recambio, una sustancia que se llamaba penicilina. Siguiente. Y viene, después de 1941, ya estamos en plena Segunda Guerra Mundial, comienza Hitler, invade Polonia, de Polonia se pone con los británicos y franceses, comienza a declararse la guerra, después vienen los rusos y todo un quilombo. ¿Y qué pasa con estos? Y viene Alemania y comienza a bombardear Inglaterra, ¿no? Quiere invadir, no consigue invadir Inglaterra. Y en ese tiempo Flores viaja a Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué hace Flores? Porque los americanos son inteligentes, son potencias no porque son así. Estados Unidos es potencia actual, pero porque también desarrolla mucho la parte científica. En la Segunda Guerra Mundial ellos consiguieron a científicos ir a su país, a Estados Unidos, con un beneficio. Lo llevaron a Flores, comenzaron a producir la penicilina y en Segunda Guerra Mundial comenzaron a usarlo en sus soldados, ¿ya? Y vieron que esos soldados que tenían lesiones por arma de fuego, infecciones, respondieron muy bien a la penicilina. Y vean, descubren la penicilina y lo utilizan en la Segunda Guerra Mundial. Siguiente. Y ahí recibe el Premio Nobel de Medicina en 1941, luego del término de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Sir Alexander Fleming recibe el Premio Nobel de Medicina junto a Ernest Chaik y Howard Florey. Entonces, dentro del estudio, la Real Academia Sueca de Ciencia le otorga el Premio Nobel de Medicina a los tres, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién es ella? Marie Curie. Ya se murió Marie Curie. ¿Quién es? Marie Curie. ¿Y a quién es? ¿Un punto? 5 puntos. ¿Bien? 10 puntos. ¿Quién? ¿Ah? Ella ¿ah? ¿Gabriela qué? ¿Cómo sabes? No vale, pues con el celular. Ella es una poeta chilena que gana el Premio Nobel de Literatura. Ella es profesora, se llama Gabriela Mistral. ¿Qué hace? No, pues no vale con celular. No vale, sí. Cualquiera por un celular, ¿no? En el 43 descubre la estreptomicina. Siguiente. Sí. Selman Waxman descubre la estreptomicina. Siguiente. 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 Entonces, el 47 descubren el clonalfenicol. El 48, vean, en el 48 ya descubren la cefalosporina. Siguiente. 48, la tetraciclina. Siguiente. 52, la erythromicina. Siguiente. Vean, en 54 descubren la colistina. Yo en este momento tengo 5 pacientes de colistina. Siguiente. Siguiente. Vean, en 55 vancomicina, vampicina, methicilina, ácido natriúrico y en 70 el trimetromicina. Entonces hay un boom de descubrimiento de nuevos antibióticos, nuevas familias. Siguiente, por favor. En el 75 ya descubren los precursores, los carbaphenínicos, en el 80 la ciprofloxacina, en el 90 la piperacilina matalzolartana, en el 2000 el linezolid y en el 2010 la ceftarolina. ¿Qué es la ceftarolina? Es una cefalosporina de una generación que va contra el MRSA. Y así es. Esto es un resumen de los tipos descubriendo los diferentes tipos de antibióticos. Siguiente. Y vean, en este estudio demuestran cómo fue el efecto de los antibióticos, cómo mudó la letalidad. En neumonía neumocócica, en la era preantibiótica, la mortalidad o la letalidad en todo caso es del 20 al 85%.
luego de los antibióticos, cerca del 5%. La endocarditis bacteriana subaguda, la mortalidad era 99%, el 1% se libraba por bien y gracias a Dios, ¿no? Y vean, era por antibiótica 5%. En la meningitis, 100%, en la era por antibiótica, 2 a 3%. En la meningitis neumocócica, 100% de mortalidad, y en la era por antibiótica, 8 a 10% de mortalidad. La meningitis meningocócica, de 20 a 90%, en la era preantibiótica y en la posantibiótica 1 a 5%. La fiebre tifoidea, que era la mortalidad entre 8 a 10%, la era posantibiótica de 1 a 2%. Vean cómo cambió drásticamente la mortalidad, entonces ahí comenzó el desarrollo total. Siguiente. Entonces, dentro de la clasificación de los antibióticos, podemos clasificarlos de diversas formas, según su estructura, los tipos de bacterias sobre el que actúan, gram positivo, gram negativo, los efectos provocados en esos gérmenes, es decir, tiene un efecto bactericida, bacteriostática, la característica del antibiótico, si es hidrofílico, lipofílico, por eso ayuda mucho para entender cómo actúa sobre gérmenes típicos, atípicos, intracelulares, extracelulares, el mecanismo de acción siguiente. Entonces, vean, dentro de esa clasificación, esto según su característica química, siguiente, según sobre cómo actúa sobre gram positivo, gram negativo, anaerobios, pseudomonas o atípicos. Esto es un resumen práctico que se lo voy a pasar ya. Siguiente. Sobre la característica si es bactericida o bacteriostático. Entonces hay un concepto de que los antibióticos pueden actuar de manera bactericida. O sea, ¿qué sería ese término bactericida? Lo mata la bacteria. ¿Y bacteriostático? Entonces inhibe el crecimiento. Entonces, atrás. A un paciente inmunodeprimido, un paciente que no tiene defensa, que está con inmunosupresores, ¿ustedes le van a dar antibiótico bactericida o bacteriostático? Bactericida. No le van a dar bacteriostático porque el bacteriostático va a inhibir el crecimiento. Y al inhibir, lo van a parar la infección, va a venir su defensa propia de usted y lo va a destruir al microorganismo. Entonces, la idea en un paciente que tenga poca defensa, inmunodeprimido, es darle bactericida. Entonces, usted tiene que saber cuáles son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos. Siguiente. Tiene que saber si el antibiótico es hidrofílico, si es lipofílico, porque tiene que ver mucho con el tipo de infección. ¿Ya? El antibiótico hidrofílico tiene un volumen de distribución limitado, difusión muy limitada a través de la membrana, inactivo patógeno celulares y la eliminación renal sin cambio. Y los lipofílicos tienen volumen de distribución mayor, distribución libre a través de la membrana, activo contra patógenos intracelulares y eliminación por metabolismo hepático. ¿Eso qué quiere decir, digamos? Si tenemos una infección intracelular, ¿usted daría hidrofílico o lipofílico? Lipofílico. ¿Por qué? Porque entra la célula. Porque la célula que tiene una capa lipídica, entonces los antibióticos lipofílicos van a actuar mejor, van a entrar dentro de esas infecciones atípicas. Por eso, cuando a veces tenemos una neumonía atípica, vamos a dar un antibiótico lipofílico, porque va a actuar mejor, ¿no? Cuando hay infecciones de enfermedades de transmisiones sexuales por gérmenes intracelulares, entonces te van a dar antibióticos lipofílicos para actuar mejor. Siguiente. También tienen que saber cuál es el tiempo dependiente, cuál es concentración dependiente, porque ustedes van a ver el PKPD. El PKPD de los antibióticos para ver cuál es mejor, cómo actúa y cuál es la dosis, cuál es la concentración y el tiempo que van a dar de dosis de ese tipo de antibióticos. Entonces tienen que saber que hay tiempo dependiente y concentración dependiente. Siguiente. Y también sobre el mecanismo de acción. ¿Dónde va a actuar? Uno actúa sobre membrana, otro sobre pared, otro actúa sobre el ribosoma, otro sobre el DNA o RNA y otro sobre la síntesis de ácido fólico, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa clasificación, ustedes también no pueden clasificar antibióticos. Es muy común, ustedes en el internado preguntan, ¿dónde actúan los beta-lactámicos? ¿Dónde actúa la vancomicina? Entonces, ustedes tienen que tener la noción y saber dónde actúa y cómo. Siguiente. ¿Pregunta? Ya, siguiente.
Entonces, ¿quién es ayudante de microbiología? Auxiliar. ¿Qué quiere decir este gráfico? Esta es una visión microscópica. Ya no ve allá. Que la gran positiva presenta solo una membrana, en cambio la gran negativa presenta una membrana externa y una membrana interna y un espacio periplástico. Ya, está bien. Igual está bien allá. ¿Cuál es? Claro. Entonces la gran negativa tiene el espacio periplasmático, tiene una doble capa, pero la gran positiva tiene una membrana, un peptidoglicano mayor que la gran negativa, ¿no? Vean, la membrana de el gran positivo con la gran negativa. Difieren, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho para saber, digamos, según la cantidad de peptidoglicano, las divisiones que vamos a realizar, dividirlo entre gran positivo y gran negativo, ¿no? Siguiente. Entonces, es lo que hablaba su compañero de las diferentes, y eso lo tienen que saber, una noción por qué es gran positiva, por qué es gran negativa, por qué tienen más peptidoglicano, por qué tiene esa doble capa y el espacio periplasmático. Siguiente. Este es un esquema básico de gran positiva y gran negativa. Siguiente. Y ahora vamos a hablar sobre la clasificación sobre el mecanismo de acción de los antibióticos. Los antibióticos que inhiben a la pared celular es uno de los más importantes, y ahí están los beta-lactámicos. Eso lo tienen que saber, ¿ya? Tienen que saber la clasificación de los beta-lactámicos, porque para mí es uno de los principales antibióticos, porque en la gran mayoría de los esquemas de antimicrobianos vamos a usar un beta-lactámico. Es bactericida, actúa muy bien contra las infecciones, entonces lo vamos a tener. Y tenemos que saber cómo actúa. Dentro de los beta-lactámicos está la penicilina, la cefalosporina, los carbapenémicos y los monolactámicos. Pero también dentro de lo que inhibe la síntesis de la pared celular tenemos otros antibióticos. Ahí están los glucopéptidos, es lo que decía su compañero. Tenemos la comicina y la tecoplanina, ¿ya? Pero también tenemos otro tipo de antibióticos, las fosfomicinas, que actúan muy bien para infecciones del tracto urinario multiresistentes, pero también en la forma endovenosa se puede administrar para infecciones multiresistentes. Hay hongos que actúan a nivel antifúngico o fungicida, que actúan sobre la síntesis de la pared celular del hongo. Estas serían las quinocandinas. Está la nidurafungina, cafofungina y micafungina. Siguiente. Lo que actúan, los antibióticos que alteran la permeabilidad de la membrana citoplasmática, es decir, los antibióticos que actúan sobre la membrana. El principal, polimicina, está la polimicina E, la polimicina B. Hay otro tipo de antifúngicos que actúan sobre la membrana citoplasmática de los hongos, ¿no? Está ahí el cetoconazol, fluconazol, itraconazol, moriconazol, prosaconazol y saluconazol. Pero también otro antifúngico importante, anfotericina B y nitatina. Pero esto es hongos, ¿ya? Sobre la bacteria va a ser pregunta del examen, anótese. ¿Cuál es el antibiótico que actúa alterando la permeabilidad de la membrana citoplasmática? Te van a decir polimicina o colistina, ¿ya? Siguiente. Se lo voy a pasar, ¿ya? ¿Cómo se lo paso? No pasó nada. Un día antes del examen. Ya, hoy Ya ha sido aprender un día. le pasé los libros, ¿verdad? Los mecanismos de acción de los antibióticos. Entonces, también lo que interfiere en la síntesis proteica bacteriana. Entonces, los ribosomas. ¿Quién me puede dar una noción qué es un ribosoma? Levante la mano. Ribosoma. Ya, entonces actúa sobre la síntesis proteica, ¿no? Pero ¿cómo se divide? Los ribosomas. Levanten su mano si quieren. En 50S y 30S. Se dividen dos fracciones. Se dividen en la subunidad 30S y la subunidad 50S. Entonces hay antibióticos que actúan sobre esta subunidad 30S. Ahí está aminoglucosidio, tetraciclina. Ejemplo de aminoglucosidio. Deja de chatear conmigo. ¿Ah? Ya, otro. Mira, ya se lo sopla. Otro. Allá, el que está con su celular. Ejemplo de un aminoglucosidio, el de verde. ¿Ah? Ya dijo gentamicina. Ya dijo amicacina. No, solo él. Solo él.
Cuando yo pregunte va a ser selectivo y solo él, no responda a nadie ya. Solo él. ¿Ah? Genta ya dijo, Amica ya dijo, Canamicina ya dijo. ¿Qué más? Neomicina. Bien. Ya. Ahora, tetraciclina. Ejemplo de tetraciclina. Tetraciclina. Pero hay más, pues. ¿Cuál más? Ya hacíamos. Unidad 50 es están la glucosamida, macrólido, oxacilinona y estreptogramina. Siguiente. Ya. Siguiente. Anterior. Entonces, además de eso, tenemos que saber que hay antibióticos que inhiben, digamos, la síntesis proteica y que tienen, además, inhiben la formación de ARN. No sé, tiene un efecto bactericida, estaría la rifamicina. Hay antibióticos que originan proteína errada, o sea, al originar proteína errada va a tener su efecto bactericida, que va a ser el aminoglucosidio, por eso el aminoglucosidio está dentro de la bactericida, a pesar de que actúa sobre la síntesis proteica. A los que bloquean la síntesis proteica, que son bacteriostáticos, son estos, ¿ya? Macrolidios, glucosamina, fenicoles, tetraciclina y inosol. Y entre los fenicoles, ¿qué ejemplo tienen? ¿Se usa mucho? ¿Ah? ¿Por qué no se usa? Porque tiene afinidad por el calcio y eso hace que los dientes se tornen marrones y se caigan. Ah, pero no va a ser por eso. Sí, la principal causa que no se está usando es que puede producir aplasia medular, ¿no? Es como una ruleta rusa, digamos. Cualquier persona que lo toma, una de ellas va a producir una aplasia medular, ¿ya? Por eso se dejó en desuso, pero actualmente se está comenzando a usar, porque ¿cómo se llama su compañero que está jugando Fortnite? Vos. Celebrándolo, digamos. Ya, escuchen. Entonces, su principal mecanismo de acción, efectos adversos que produce aplasia medular. Entonces, ¿qué pasó? Se dejó de usar. ¿Y qué está pasando actualmente? Que la mayoría de las infecciones multiresistentes, como se dejó de usar, ya dejó de tener resistencia a ese antibiótico por el desuso. Entonces, en Sao Paulo, en Argentina, en Sao Paulo, Brasil y Buenos Aires, Argentina, hubo un aumento de casos de neumococo resistente a los antibióticos, principalmente betalactámicos. Y entre las opciones está el cloranfenicol y comenzaron a usar cloranfenicol. ¿Ya? Entonces, se está volviendo a usar, sí, se va a volver a usar quizá, ya, con el advenimiento de nueva multiresistencia, probablemente antibióticos que dejaron en desuso se está utilizando. Y un ejemplo de eso es la colistina. Ustedes vieron que cuando se descubrió la colistina fue en 1954, ¿no? Hace mucho tiempo. Se dejó de usar porque era bien nefrotóxico. Yo no conozco ningún paciente, digamos, que no haya producido por lo menos un pequeño daño renal. Se dejó de usar tanto tiempo que cuando ya vino la era de la multiresistencia, vieron que era el único antibiótico que era sensible y actúa muy bien contra pseudomonas o microorganismos multiresistentes, tanto que nosotros lo usamos actualmente. Usamos la colistina por el desuso que hicieron por la toxicidad, pero actualmente en países como Bolivia, en Latinoamérica o en otros países africanos, lo seguimos usando. En Europa, Estados Unidos está prohibido ya, porque hay nuevos antibióticos con mejor perfil, menor toxicidad y que actúan actualmente, que dentro de nuestra realidad, el dólar a 20 bolivianos, país subdesarrollado, entonces no podemos conseguir esos nuevos antibióticos. ¿Qué quiere decir? Ceftazidime, albartán, meropenem, verobactán, que son antibióticos carísimos. La cefalosporina de quinta generación aquí en Bolivia no hay, porque hay una desigualdad económica, y la desigualdad económica no es tan solo social, también en la salud. Entonces hay gente que se muere por la multiresistencia. Y nosotros continuamos usando la colistina. Hay una serie en Netflix de médicos, no sé si vieron, ¿cómo se llama? Hablan de que viene un paciente
¿no? No, tiene una enfermedad por Yersinia pestis, estaban buscando colitina en Estados Unidos y no encontraban, ¿no? Aquí en el supermercado encuentran colitina un montón. Y así es. Este es sobre el mecanismo de acción sobre los ribosomas, siguiente. Ahora, también hay antibióticos que interfieren en la síntesis de ácidos fólicos, ¿no? Y está principalmente la sulfonamida y la trimestoprim. Siguiente. Entonces, vean que algo importante es que nosotros, los seres humanos, no sintetizamos ácido fólico. ¿Ustedes saben eso? Nosotros no sintetizamos, lo tenemos que consumir para adaptar el ácido fólico. El ácido fólico es muy importante para la síntesis de purina, y la síntesis de purina nos ayuda a la formación de ADN y ARN. Por eso es importante el consumo de ácido fólico en nosotros. ¿Quién toma ácido fólico? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que el bebé logre desarrollar, ya, para que no tenga defecto de tubo neural, que tenga un buen desarrollo neurológico, porque no sintetizamos ácido fólico. Y la mujer cuando tiene una gestación consume de calcio, todo, también consume su ácido fólico, por lo que la mujer embarazada necesita una ingesta adecuada para un desarrollo de su bebé o del feto. De hecho, lo hacen tomar 3 meses antes de embarazarse cuando son planeados. En países subdesarrollados sí. Y nosotros sí, ustedes tienen que tomar si quieren embarazarse. O van a hacer su hijo con youtuber, haciendo... ¿Y qué pasa con la bacteria? La bacteria sintetiza su ácido fólico. La bacteria no necesita consumir el ácido fólico. ¿Ya? Entonces, y por eso nosotros tenemos antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis del ácido fólico, por lo cual inhibe la síntesis de la purina, por lo cual inhibe el desarrollo de ADN o ARN. Entonces es bactericida. Y cada uno actúa de diferentes maneras. La sulfonamida actúa sobre la sintetasa de ácido hidrofólico, y el trimestoprim o la primetamina actúa sobre la reductasa del ácido hidrofólico, sobre estos tipos de enzimas, por lo cual tiene un efecto sinérgico, por eso se lo dan juntos. El Bactrim, el cotrimoxazol, que es lo mismo que el sulfametoxazol más trimestoprim, actúan sinérgicamente sobre dos enzimas que inhiben la síntesis del ADN y ARN bacteriano. Quedó bien esa noción, ¿no? Siguiente. Y hay antibióticos que actúan sobre el ADN y ARN, ¿no? Lo que actúa a nivel de la ARN girasa o topoisomerasa 4 son las quinolonas. Ejemplo de quinolona. Quinolona. Oye, a cada rato usan quinolona, acá montones como quinolona. ¿Cómo fue? Quinolona. Ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina. Y las rifampicina, eso ya se la saben, ¿no? Actúan sobre el ARN polimerasa. ¿Y dónde se da la rifampicina? Tuberculosis. Tratamiento antituberculosis. En el esquema básico del tratamiento antituberculosis tenemos una dosis de ataque, 2 meses hacemos una dosis de inducción y otra de mantenimiento. Comenzamos con rifampicina, isoniazida, piracinamida de camutol. 2 meses luego cambiamos a rifampicina y isoniazida para hacer una manutención. Y la rifampicina actúa sobre el ARN de la polimerasa, ¿no? Entonces actúa sobre el núcleo celular. La rifampicina también se utiliza mucho cuando tenemos infecciones osteoarticulares asociadas a la prótesis para actuar sobre los biofilms. Es importante porque cuando tenemos infecciones ortopédicas en traumatología, la mayoría que van a ser traumatólogos, no, ¿no? ¿Va a ser traumatólogo? No. Ya, pero la mayoría de las infecciones asociadas a prótesis van a requerir el uso de rifampicina. Siguiente. ¿Qué más? ¿Duda, pregunta? Tú tienes que saber, ¿no? La familia, quiénes lo componen, dónde actúa y los mecanismos de resistencia. Siguiente. Entonces, dentro de las bacterias tenemos resistencia intrínseca. O sea, la bacteria es intrínsecamente resistente a ese antibiótico.
¿ya? Por más que le dé todo, no pasa nada, esa bacteria no le hace nada al antibiótico. Pero hay resistencia adquirida, es decir, la bacteria genera resistencia ante la exposición de ese antibiótico. Y esa resistencia puede ser transmisible, o sea, esa bacteria puede transmitir ese gen de resistencia a otra bacteria. Y ahí está nuestra lucha de los infectólogos, luchar contra la multiresistencia. Lo primero que hay que hacer es el uso adecuado de antibióticos. No hay que dar antibióticos a todo y a nada. Entonces debe ser direccionado y en el menor tiempo posible. ¿Ya? Siguiente. Entonces dentro del mecanismo hay el constitucional cromosómico y el adquirido, ¿no? El adquirido se divide en conjugación, transformación, transcripción y transducción. Siguiente. Cuando hablamos de adquirida, allá no debe ver ni mierda, ¿no? Porque yo tampoco. No, pero vean. Ni acá. Ni acá. Escuchen esto. Hay bacterias que intrínsecamente son resistentes a antibióticos y hay dos bacterias que son jodidas, ¿sí? Y hay muchos brotes intrahospitalarios por estos tipos, principalmente en unidades de terapia intensiva, la Bordetella cepacia y la Stenotrophomonas maltophilia. Intrínsecamente es resistente a todo, vean. La Bordetella es resistente a ampicilina, amoxicilina, penicilina, piperacilina, amoxicilina, macrobulato, ampicilina, cefalosporina primera, carbapenem, policicina, aminoglucosidio, fosfomicina. La Stenotrophomonas a todo lo betalactámico, a trimestoprim, sulfa, a fosfomicina, y solo es sensible. No, el Stenotrophomonas en realidad es sensible solo a Bactrim, a levofloxacina y después y a alguna tetraciclina. Pero tiene una resistencia intrínseca, o sea, no es porque generaron o fueron transferidas, ellas mismas nacen con ese tipo de resistencia porque la bacteria el antimicrobiano no actúa bien sobre esos tipos de bacterias. ¿Siguiente? El adquirido, siguiente. Entonces, el adquirido es que las bacterias generan un tipo de resistencia y lo pueden transmitir. Eso lo puede hacer por transducción mediante un virus que es bacteriófago, transmite ese gen de resistencia de una bacteria a otra. Por conjugación, una bacteria se une con otra bacteria, mediante un plásmido se transfiere la gen de resistencia. Transformación, la bacteria muere, libera su gen de resistencia y esta bacteria que estaba cerca adquiere su gen de resistencia. Siguiente. Y hay la transposición conjugativa en la que hay un tramposón que pasa de una bacteria a otra y hay un cassette cromosómico en que manda toda su resistencia de una bacteria a otra. Vean que hay diferentes tipos de mecanismos de resistencia transferibles. Entonces hay diferentes tipos, es bien complejo, pero tienen que saberlo. Siguiente. Vean, este es un ejemplo de los tipos de resistencia que tiene una bacteria. Un montón, ¿no? Este es un ejemplo, se lo voy a mandar en un artículo de la Journal, la American Journal, sobre los tipos de resistencia bacteriana a los antibióticos, y este es un ejemplo de una bacteria gram negativa. Por eso ven el espacio periplasmático por acá y el peptidoglicano chiquitito. Siguiente. Entonces, dentro de los mecanismos de resistencia hay la inactivación enzimática, la alteración de la permeabilidad de los antibióticos, la alteración del transporte en la célula bacteriana, la retirada activa del antibiótico por medio intracelular, la alteración del receptor o sitio de ligación y la modificación del sistema metabólico activo por el antibiótico sin sensibilidad metabólica alternativa. Siguiente. Enzimático. El más importante y el que tiene que conocer es la beta-lactamasa. Entonces, la beta-lactamasa generalmente en los gram negativos están en el espacio periplasmático, en gram positivo fuera de ellos. Vean que actúa según la clasificación de la beta-lactamasa y los beta-lactámicos y puede incluir hasta carbapenem. ¿Sí? Hay beta-lactamasa que destruye al antibiótico más potente del grupo de los beta-lactámicos, que es los carbapenémicos, imipenem, meropenem, ¿sí? Y vean, esta es una clasificación de todos los beta-lactámicos, es la clasificación de Ambler, en que lo clasifica por su sitio de actividad y se divide en penicilinasa,
Los tipos LE, eso escucharon, la beta-lactamasa de espectro extendido que actúa anticiclopolina de tercera generación, los carbapenémicos o los carbapenemasa, la oxacilinasa. Siguiente. Hay otra clasificación para dificultar su vida, la clasificación funcional de Bush-Jacobi, que lo clasifica según una clase molecular, y también lo divide en cefalosporinasa, penicillinasa, la carbacilinasa, la cloxacilinasa, cefalosporinasa y carbapenemasa. No lo necesitan saber, no es solo para especialistas, pero tienen que tener una noción que hay un sinnúmero de enzimas que destruyen a diferentes tipos de beta-lactámicos, ¿no? Siguiente. Este es un resumen que ayuda mucho a combinar el tipo de clasificación tanto Ambler y Bush-Jacobi. Siguiente. Ya. Este es un ejemplo de los AMPI-C, ¿no? ¿Qué es la AMPI-C, digamos? Dentro de la penicilinasa, algo importante, vamos a dar una charla de esto, ¿ya? De tipo de multiresistencia, pero hay bacterias que son AMPI-C. ¿Qué quiere decir AMPI-C? Que mientras ustedes exponen a la bacteria a un beta-lactámico, esa bacteria, mediante un gen que está dormido, y ante la exposición de ese antimicrobiano va a generar una enzima, que es tipo GLE, que va a destruir a bacterias cefalosporina de tercera y algunas hasta cuarta generación. Siguiente. Dentro de eso, ese grupo se llama MySpace, ¿no? Está la Monanella, la Yersinia, la Reserratia, Proteo, Providencia, Eromonas, Citrobacter y Heterobacter. Siguiente. Pero anterior. Pero no solo no solo hay enzimas que destruyen a los beta-lactámicos, también hay enzimas que van a incluir a otros tipos de antibióticos como será aminoglucosidio y ciprofloxacina. Siguiente. Otro mecanismo de resistencia es la alteración de la permeabilidad de los antibióticos. Siguiente. Esto a nivel de los mecanismos de Staphylococcus aureus que va a inhibir la entrada del antibiótico mediante el aumento del espesor de la pared celular, lo cual va a inhibir la permeabilidad. Siguiente. Alteración del transporte de la célula bacteriana. Siguiente. Entonces, dentro de las estructuras que tiene la bacteria, tienen unas estructuras que se llaman polinas. ¿Ya? Estas polinas son estructuras por las cuales entran nutrientes a la célula. Pero también las bacterias lo utilizan los antibióticos lo utilizan para entrar dentro de la bacteria. Y eso se llama polina. Y esa estructura a veces puede mutar o cambia su estructura para inhibir la entrada de ese antibiótico. ¿Ya? Entonces, la bacteria puede generar un tipo de resistencia a un antibiótico por la alteración de la polina. Es algo muy importante, principalmente en Pseudomonas aeruginosa. Hay un tipo de mutación en una polina donde la bacteria tiene una resistencia al imipenem, pero no al meropenem. ¿Ya? Y eso no es error del laboratorio, uno ve, pero es resistente al imipenem, pero si la meropenem debe estar mal el laboratorio, no. Es una polina. Siguiente. Entonces hay también estructura dentro de la bacteria que entra el antibiótico, la bacteria mediante una bomba de flujo lo bota nuevamente hacia afuera, ¿no? Y este mecanismo de resistencia se llama la bomba de flujo y pueden actuar principalmente beta-lactámicos, quinolona, aminoglucosidio, tetraciclina y cloramfenicol. Tenemos a veces en Pseudomonas principalmente lo contrario que la polina. Es resistente a meropenem y sensible a imipenem. Ahí yo sé que bomba de flujo. Y sé que no es polina. Ya siguiente. Alteración de receptor ciclo-ligación, la mayoría lo tienen. Hay una gran mayoría de bacterias que tienen este tipo de mecanismo de resistencia. Siguiente. En el cual va a haber un cambio, una mutación donde ejerce acción el antibiótico. Y al cambiar o al mutar esa estructura, el antibiótico va a ejercer cero efecto. ¿Ya? Principalmente eso en los ribosomas, a nivel del núcleo celular, principalmente en la ADN girasa,
Siguiente. También hay mutación a nivel de los liposacáridos donde actúan las colistinas. Siguiente. Y también es muy común esa mutación cuando hablamos, y no lo colocaba en este gráfico, cuando hay estafilococo aureus mute al sitio de ligación donde va a actuar lo beta-lactámico, con lo cual va a perder todo efecto bactericida del antibiótico, ¿no? Pero en los glucopéptidos, el estafilococo aureus, principalmente enterococo y estafilococo, tienen una alteración a nivel donde va a actuar el antibiótico, en el cual normalmente está compuesto por un D-alanina de alanina, lo cambia el D-alanina por un D-lactato, ¿no? O sea, al cambiar esta estructura, el antibiótico no va a ejercer ninguna acción sobre el mecanismo por el pared celular de la vancomicina. Siguiente. Vieron que hay muchos mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos dan un antibiograma, tenemos que saber interpretarlo. Es como el electrocardiograma, menos complejo, pero sí tenemos que saberlo interpretar. Es decir, tenemos que ver qué tipo de antibiótico, qué tipo de microorganismo aislamos, qué tipo de resistencia tiene, dónde la infección y qué antibiótico actuaría mejor en ese tipo de infección. ¿Ya? Y dentro del programa de optimización de antibióticos para disminuir la resistencia antimicrobiana, tenemos un programa de regulación de los antimicrobiales, enfocado y de manera multidisciplinar en varios aspectos, desde la prevención de control de infección, el control de la fuente de infección, la regulación de los usos de antibióticos, la prescripción adecuada de antibióticos, la dosis adecuada, el tiempo adecuado, la reevaluación del antibiótico, la vigilancia de los antibióticos, la educación sanitaria y del paciente y el enfoque interdisciplinar. Bolivia es el único país que libera el antibiótico sin receta médica. Ustedes van a cualquier farmacia, le dice a la farmacéutica que le duele la garganta, la farmacéutica le va a liberar un antibiótico. No sabe si es viral o es bacteriano. En la venta igualmente. Está en los pozos. En la época de la pandemia vendían meropenem, vancomicina en los mercados. ¿Por qué? Porque no tenemos una regulación. Vos te vas a cualquier país, Perú, Chile, Brasil, Argentina, no te liberan antibióticos si no tenés una receta médica. No te dan ni antibiótico por vía oftalmológica, otológica, no te lo liberan. Necesitas tener una receta médica sellada por un médico. Lamentablemente aquí es todo lo contrario. Cualquiera puede tomar antibióticos, no necesitan tener una prescripción y lo toman de manera inadecuada. Si uno tiene un familiar que dice, me duele mi garganta, me compré acitromicina y me curé. Y es común, y lo compran. ¿Por qué? Porque no tenemos una regulación adecuada, una educación en los pacientes, ni educación en los mismos médicos, porque nosotros como médicos, y le va a pasar mucho a ustedes, van a sentir la presión social, la presión del paciente y le decir, doctor, usted me tiene que dar un antibiótico porque me siento mal. Y usted probablemente le va a liberar una amoxicilina, una ampicilina, pero por pura presión, porque la mayoría de las infecciones de vías aéreas superiores son virales, no necesita tratamiento. La mayoría de las infecciones gastrointestinales en niños son virales, no necesitan antibióticos. Entonces, usted tiene que tener la noción de usar racionalmente los antibióticos. Siguiente. Farmacocinética. ¿Quién me puede explicar qué es farmacocinética? Entonces, dentro de la farmacocinética, ¿cómo es? Es lo que nuestro organismo le hace al fármaco desde que entra hasta que se excreta. Ya, siguiente. La farmacodinámica. Ya, siguiente. ¿Qué es la concentración inhibitoria mínima? No, es lo mínimo que necesita para que pueda producir su efecto. Claro, están leyendo bien. No, sí. Ya, siguiente. ¿Y qué es el KPD? ¿Ah?
es la relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Ya? De cómo el antibiótico actúa sobre nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo actúa sobre el antibiótico. ¿No? Es una relación de los dos. El PKPD es bien complejo, el PKPD, ¿ya? Esto a veces uno tiene que estudiarlo detenidamente para evaluar la farmacocinética, dosis, tiempo, concentración, en la concentración efecto, en la dosis, tiempo, efecto. Entonces difiere y tiene su fórmula, ¿no? Un poco completo, pero lo tienen que saber, que cuando un antibiótico se lanza al mercado, tiene que hacer todo esto: la farmacocinética, la farmacodinámica, evaluar los efectos adversos, ver el PKPD y la siguiente, porque dentro del PKPD vamos a ver cuál es la concentración inhibitoria mínima y cuál es la máxima, cuál es la que nos va a llevar a una toxicidad. ¿Ya? Vamos a ver concentración, el tiempo, el área sobre la curva, y eso nos va a determinar cómo actúa ese antibiótico. ¿Siguiente? Entonces, hay antibióticos que son tiempo dependientes, hay los concentración dependientes, esto ya es estudiado. ¿Siguiente? Entonces, dentro de esto tenemos los antibióticos que actúan mediante la área sobre la curva, sobre la concentración máxima, sobre el tiempo. ¿Ya? Y eso difiere mucho, porque en concentración máxima nos ayuda a entender que un antibiótico con una sola dosis podemos conseguir un efecto bactericida. Eso se llama, con la dosis máxima de ese antibiótico, nos ayuda a combatir esa infección. De ahí el ejemplo de que amicacina 1 gramo al día basta para tratar una infección. La levofloxacina tiene un efecto con antibióticos, que es la concentración máxima sobre el zinc, que una vez al día administrándolo tenemos una acción muy buena sobre el microorganismo. Hay otro, como el tiempo dependiente sobre la zinc, que es la mayoría de los betalactámicos, en la que tenemos que tener el antibiótico por encima de la zinc por un tiempo dado, tenerlo siempre por encima. Por eso los betalactámicos se dan cada 6 horas, cada 8, algunos cada 4, por ese mecanismo. Hay otro que es sobre área sobre la curva, que es un poco más complejo, que necesita tener, digamos, sobre una curva dada, tener una concentración adecuada por un tiempo adecuado. ¿Bien? Entonces, dentro de esto tenemos los diferentes sobre ejemplos de estos antibióticos. Siguiente. El anterior. Uno es sobre la concentración máxima sobre el zinc. Siguiente. Otro sobre el tiempo sobre el zinc. Siguiente. Y el otro es área sobre la curva sobre el zinc. ¿Ya? Es muy complejo, no necesita saber, no hay pregunta de examen. Siguiente. Y esto. Entonces, gracias a esto sabemos cuánto de dosis vamos a darle, cuánto y el tiempo que lo vamos a dar. ¿Ya? Esta es pregunta de examen. No, pero lo bueno es que hay tecnología, ¿no? Entonces actualmente tenemos programas que introducimos datos del fármaco, datos del paciente, y nos va a dar el tipo de dosis que podemos darle a ese paciente. ¿Ya? Y esto es a base de algoritmos matemáticos donde se hace todo esto a nivel farmacológico y se evalúa el PKPD de cada antibiótico y la dosis y el tiempo de antibiótico. Bien. Entonces, todos los antibióticos tienen efectos adversos, ¿ya? Todos tienen. Yo una vez me acuerdo que estaba tomando una quinolona porque tenía un tratamiento dentario, estaba caminando y escucho un sonido. Yo estaba caminando y escuché un sonido y me comenzó a doler la mano. Y un hematoma se me generó sobre el tendón. ¿Quién ayudó a la anatomía? Sobre el tendón, ¿cómo se llama este tendón? Y generó un hematoma. ¿Qué tiene la relación de que una rotura del tendón con el uso de quinolona? ¿Qué relación tiene? Entonces, uno de los efectos adversos de la quinolona, principalmente ciprofloxacina, una degradación del colágeno, principalmente a nivel de tendones, lo cual sufren rotura. Entonces, si ustedes dan a un deportista joven quinolona, probablemente va a tener una lesión a nivel de un tendón.
Ahí hay varios que sufren rotura de tendón de Aquiles, ¿no? Y son roturas que son esporádicas, pero tienen el antecedente que estaban tomando quinolona. Entonces, en estos pacientes que ustedes van a dar, traten de evitar que ejerzan o realicen un ejercicio físico, porque va a tener un efecto adverso como la ruptura. ¿Ya? Siguiente. Entonces, los efectos adversos del antibiótico varían mucho, de ser irritativos, pueden provocar hipersensibilidad, toxicidad, pueden traer alteraciones metabólicas, inmunológicas, de superinfección, efectos de interacción con otros medicamentos y además de otros efectos paradójicos. Bien. Bien. Irritativo, la mayoría de los antibióticos va a tener un efecto irritativo, principalmente gastrointestinal. Todos los antibióticos pueden traer diarrea, pero además de diarrea puede traer dolor abdominal, sensación de ardor, náusea, vómito y diarrea. Uno de los principales efectos de la citromicina es el dolor abdominal. Va a producir una epigastralgia, un aumento o irritación a nivel intestinal. Muscular, todos que reciben penicilina va a sufrir, no es un dolor, pero por la administración. Hay antibióticos que causan mayor flebitis, la vancomicina, ¿ya? Va a producir más daño en las venas. Siguiente. Hay antibióticos que va a causar hipersensibilidad en los pederos, entonces va a causar hipersensibilidad. Esto siempre tiene que haber una exposición previa al antimicrobiano, ¿ya? Siguiente. Anterior. Esta hipersensibilidad es sinónimo de alergia, ¿ya? La mayoría, ¿quién no tiene alergia a penicilina? Levante la mano, ¿quién tiene alergia a penicilina? Alergia, ¿quién tiene alergia a penicilina? 3, ¿no? Entonces, es poco, ¿no? Lo demás nadie tuvo exposición a penicilina. Entonces, la alergia a la penicilina, la mayoría puede ser por este tipo de hipersensibilidad de los pederos, ¿ya? Cuando ustedes tienen alergia y necesitan administrarse penicilina, pueden hacer prueba de sensibilidad y de sensibilización del mismo. Entonces, yo tenía muchos pacientes que tenían neurosífilis y el tratamiento de la neurosífilis de primera elección es la penicilina, ¿ya? Y endovenosa, la penicilina cristalina. Entonces, ese paciente, ¿qué le vamos a dar? Entonces, y es alérgico a la penicilina, entonces lo desensibilizamos a la penicilina. Entonces, y a ese paciente se desensibilizaba y se comenzaba el tratamiento, pese a que tiene ese antecedente de alergia. Siguiente. Hay efectos tóxicos del antibiótico sobre el sistema nervioso central, principalmente en quinolona, carbapenémico, aminoglucosida y polimicina. Efectos nefrotóxicos. Vean, lo más nefrotóxico de los antimicrobianos está el aminoglucosidio, la vancomicina, la polimicina como colitina y la anfotericina. Este es último antifúngico. Estos son los más nefrotóxicos y tienen que tener cuidado con la administración del mismo. Hay otros que son hepatotóxicos, pueden producir una hepatitis en sí o de manera colestásica, como sea la tetraciclina, la rifamicina, piracinamida, isomacina, todo el tratamiento de la tuberculosis es hepatotóxico. Cloramfenicol, glucosamida, clindamicina, sulfonamida, ketoconazol y los antifúngicos pueden producir toxicidad a nivel hepático. Hay antibióticos que causan alteración al sistema hematopoyético. Ahí está el cloramfenicol, como dijo su compañera, que produce una aplasia celular. La anfotericina también puede producirlo y el bactril también. Cardiotoxicidad: anfotericina, clindamicina, levofloxacina y acitromicina. Estos dos últimos aumentan el PR, a nivel del electrocardiograma puede conllevar a una arritmia grave, ¿no?, al paciente. Gastrointestinal: amoxicilina, clavulanato, piperacilina, tazobactam, produce mucha diarrea. Siguiente. Hay metabólico inmunológico, entonces hay alteración dentaria, principalmente por tetraciclina, por lo cual no se dan en niños. Puede producir lupus medicamentoso, la minociclina, la nitropuratina, la isoniazida. Alteraciones electrolíticas como ser la penicilina, cefalosporina y anfotericina B. Hipovitaminosis o alteración del complejo B con uso prolongado de antibióticos, porque va a disminuir la flora intestinal, disminuye la síntesis y la absorción de vitaminas. ¿Bien? Además de eso,
puede haber daño colateral y superinfección por aumento de la resistencia, ¿no? Un ejemplo simple, veamos. Tenemos múltiples gérmenes, comenzamos a hacer un tratamiento, así digamos. Estaba con influenza, le dieron antibióticos, en su microbiota intestinal tenía muchas bacterias, ese antibiótico mató a la mayoría, pero no a la que generaron resistencia. Dejó de tomar los antibióticos, ¿quiénes sobrevivieron? Las bacterias que tenían resistencia contra ese antibiótico. ¿Y quiénes van a causar las infecciones? Entonces, de alguna manera esa persona produce una infección por esa bacteria de manera oportunista, va a causar una infección con multiresistencia. Eso es muy común en infección urinaria por Escherichia coli con metalactamasa de espectro extendido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si la gran mayoría toma de manera inadecuada el antibiótico, va a generar bacterias multiresistentes y de manera oportunista esa bacteria puede causar una infección urinaria o otro tipo de infección en el cual no va a ejercer ninguna acción antibiótico simple. Ahí vamos a tener que hospitalizarle y darle antibiótico de mayor acción, que es por vía endovenosa. Esa es la multiresistencia. Y cada día va a aumentar. Hay gente que yo trato, hoy día había una paciente que lo sigo 2 años por infecciones recurrentes. Ya 100. Además de eso, los antibióticos son los que producen la mayoría de las infecciones por clostridiales difíciles. La infección por clostridiales difícil es la que causa la colitis pseudomembranosa, que puede llevar a la muerte. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que hay una alteración de la microbiota intestinal, y al tener alterada la microbiota intestinal, esta bacteria, que es clostridiales difícil, va a producir una infección grave. ¿Y quién es el elemento, el medicamento que más va a alterar la microbiota intestinal? El antibiótico. O sea, si usted toma antibiótico por cualquier infección de manera adecuada o inadecuada, altera la microbiota intestinal, tiene mayor riesgo de infección por clostridiales difíciles. Los que tienen mayor riesgo, vean, meropenem, imipenem, cefalosporina de tercera y cuarta generación, el moxifloxacin, y va descendiendo. Cinclodeo, hexapenem, clindamicina, después sigue la piperacilina, la ampicilina, la amoxicilina, la cefalosporina, después sigue, después sigue amoxicilio, amoxi, vean, de menor riesgo, pero también lo produce tetraticilina, claritromicina, daptomicina, nimesulida. Entonces, todo antibiótico puede alterar la microbiota y puede producir una infección por clostridiales difícil. Antes, el clostridiales difícil estaba muy estudiado en brotes intrahospitalarios. ¿Por qué? Porque en los hospitales se usan más antibióticos, ¿cierto? Entonces, en un hospital hay grandes brotes. En japonés hace 2 años murieron más de 10 personas por un brote por clostridiales difícil. Se murieron 10 personas. ¿Escucharon eso, no? Fueron por otras cosas, le vino una diarrea por clostridiales difícil y se murieron. Así de fea esa infección. ¿Ya? Entonces, hay que usar naturalmente la antibiótica. Y hay otros efectos adversos como interacción. Algo importante es la interacción, porque la mayoría de los pacientes que entran a hospitales generalmente tienen múltiples comorbilidades, múltiples enfermedades, por lo cual toman otro medicamento y pueden tener interacción con los mismos. Siguiente. Vean los tipos de interacciones que tienen que saber. No, pero felizmente tenemos el celular. Ya hay aplicativos en celular que ustedes entran, pueden observar la dosis, el tipo de dosis que van a administrar según el clearance renal, según la clasificación de daño hepático, y pueden entrar para ver si tiene interacción con algún medicamento que su paciente está recibiendo. ¿Ya? Siguiente. Está el Sanford. Hay el Sanford es una guía muy importante que habla sobre la interacción y también las dosis. ¿Ya? El problema es que se pagan en dólares, ya no hay dólares. Siguiente. Gracias.